Sabes que los últimos domingos y reuniones de la iglesia hemos estado estudiando el libro de Juan y hoy justamente vamos a ver la pasión de Jesús en este día tan especial que lo llamamos nosotros Viernes Santo en español, por ahí en inglés le dicen Good Friday. Y sabes que realmente todo esto lo que busca es recordar hoy que es un día de celebración por la memoria que hacemos como iglesia del sacrificio que tuvo Jesús en la cruz. ¿Cuántos saben que para nosotros la iglesia, la cruz no es sinónimo de muerte, sino de vida? ¿Cuántos saben que esa cruz representa vida, salvación, victoria? Así que hoy no es un día triste, dile a alguien, hoy es un día de victoria. Esa cruz nos recuerda la vida, la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a darle fuertes aplausos al Señor, porque Él ya lo hizo todo en esa cruz. Y sabes, en Juan 18 y 19 habla precisamente de todo lo que Jesús pasó. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes en Semana Santa pasaban por Canal 5 todas las, ¿verdad? Los que son hondureños que están aquí, ¿verdad? Los que no son hondureños probablemente no sé en qué canal de su país pasaban, pero pasaban las películas de Moisés, la pasión de Cristo y bueno, y tantas cosas, pero precisamente Juan 18 y 19 habla de todo este proceso con Jesús, donde Él ya ha lavado los pies de sus discípulos, tiene la cena con ellos y se prepara para ser entregado por Judas, uno de los suyos, a los líderes de ese tiempo religiosos que lo estaban llevando a la cruz. Y todos sabemos hoy que todo era parte de un cumplimiento de Dios. Así que vamos a estar leyendo algunos fragmentos de Juan 18 y 19, pero probablemente te decía, no los vamos a leer todos, vamos a leer para poder hablar hoy de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Di conmigo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes que hay un relato que el pueblo de Israel había escuchado toda su vida, desde que nacían escuchaban el mismo relato, y era que una noche la muerte había pasado por la tierra y lo único que podía detener la muerte o que la detuvo en ese momento fue la sangre de un cordero digno, de un cordero sin defecto que estaba en el dintel de sus puertas. Eso fue lo único que pudo detener la muerte esa noche. La muerte no la detuvo la bondad que tenían los habitantes de esas casas. La muerte no la detuvo las buenas obras. La muerte no la detuvo el buen nombre, la posición que tenían. Lo que detuvo a la muerte esa noche era la sangre de un cordero. Y ellos escucharon este relato una y otra vez. Por lo tanto, desde que vivieron esa historia, un año tras otro, el pueblo de Israel realizaba el mismo ritual. Se reunían, identificaban un cordero sin defecto, sin mancha, lo analizaban, pasaba la inspección que necesitaba para saber que era el correcto, era examinado el cordero y finalmente lo sacrificaban como un recordatorio de que tenían vida debido a que debido a que había habido una sangre
que los había comprado, una sangre ajena que los había comprado. Así que ellos realizaban este sacrificio generación tras generación y lo realizaban como una memoria de algo extraordinario que había sucedido. Un cordero por mandato de Dios había ofrecido su sangre, una sangre ajena, para que ellos tuvieran vida. Pero ellos lo que no entendían es que más que una memoria, ese acto se convertía en un recordatorio de una promesa que no solamente ellos iban a recibir, sino que íbamos a recibir nosotros de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y por eso me encanta que Juan, cuando inicia este libro, cuando cita el escritor de este libro a Juan el Bautista, lo primero que escribe es que cuando Juan ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este libro que hemos estado leyendo inicia de esta manera, hablando: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al leer Juan 18 y 19, que son los pasajes que hoy vamos a leer, lo que tenemos que entender es que el escritor del libro de Juan lo está escribiendo desde los ojos del Éxodo. Por eso dice: aquí está el Cordero de Dios. Lo está viendo desde los ojos del Éxodo. Ahora sí, quiero que vayas conmigo a Juan 18. Vamos a leer Juan 18 hasta el versículo 12 primero. ¿Están listos? ¿Me siguen? No los he perdido. ¿Desde qué perspectiva vamos a leer hoy la pasión de Jesús, todo lo que fue su peregrinaje hasta la cruz? Desde el Éxodo. Ok, versículo 1 dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y le respondieron. Y él les dijo: yo soy. Di conmigo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, me dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Lo voy a volver a repetir: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás, que era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Así que mira, es interesante que Jesús, cuando se le acerca toda esta tropa romana o una cohorte romana, que mira que es interesante, que dicen que eran 600 soldados los que conformaban este grupo, esa tropa o ese cohorte. O sea, por Jesús llegaron 600 soldados. Dice la escritura que llegaron
también, ¿verdad? Fariseos que iban a traerlo, y hasta salió con la oreja cortada el asistente, ¿verdad? El sumo sacerdote. Para los que se sienten tristes, le pegaron la oreja. No se sientan tristes por eso. Pero llegan con antorcha. O sea, imagínate que Jesús sabía que ya iba a morir en la cruz, y llega este gentío por él. Gente que era fuerte, ¿verdad? No es que eran amables. Jesús, ven. No llegaron así. Lo llegaron a traer como un criminal, como que se iba a escapar, ¿verdad? Algo así. Y Jesús, cuando preguntan, venimos por Jesús, el Nazareno, Jesús dice, yo soy. Es importante entender que Él se muestra divinamente. Recordemos que en la palabra otra vez, en el Génesis, cuando Él se revela, la primera forma en que el Señor se revela es como el yo soy. Y este yo soy era un nombre que era algo divino, algo que era muy importante para los judíos, esta forma del yo soy. Jesús se revela como esto, y dice que fue tanta la divinidad que Él manifestó a través de esas palabras, que esos 600 romanos y toda esa gente que llegó, dice que cayeron al suelo. Lo puedes volver a leer en la Biblia. Es decir, Él, mira, no se entrega como diciendo, no, pues yo soy Jesús, el Nazareno. No se entrega a Jesús como una víctima, se entrega como un rey que está dispuesto a rendirse. Yo quiero decirte, iglesia, que Jesús, cuando se entregó por ti, por mí, porque Jesús no tenía que pagar, no tenía que pasar por la cruz, pero Él pasa ocupando tu lugar, mi lugar, y Él no se entrega como un derrotado, Él no se entrega como una víctima. Él no se entrega como un pobrecito. Él no se entrega como alguien que tiene autocomiseración en ese momento. No, pues aquí voy, porque ¿quién va a ir? Jesús dice, yo soy. Se entrega con uno de sus nombres, y dice que fue tan fuerte que te digo, toda esta gente cae, y Él decide entregarse como un rey. Me encanta también que Pedro, ¿cuántos Pedros hay acá? Todos somos como Pedro. Jesús, ¿cómo te vas a entregar? Mejor le corto, ¿verdad? Pero había un plan divino. Mira, todo esto es tan lindo porque ves a Dios Padre trazando todos los planes. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no he de beber la copa. Jesús sabía lo que estaba por suceder, y dijo, voy a tomar de esa copa. Jesús decidió tomar la copa más amarga, la copa que sabía a muerte, la copa que sabía a dolor. ¿Sabes para qué, iglesia? Para que cuando a nosotros nos tocara tomar la copa de las pruebas, nosotros supiéramos y entendiéramos que ya hubo alguien que tomó la copa más amarga, y que por lo tanto, sea cual sea la prueba, sea cual sea la copa que hoy estemos tomando, no es más amarga que la copa que tuvo que tomar Jesús en la cruz del Calvario. Y esto lo que produce para la iglesia es esperanza. La palabra dice que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Por qué? Porque alguien ya pasó la prueba más difícil, ya alguien tomó la copa más amarga por nosotros. Por lo tanto, hoy nosotros, mira, sí o no, que cuando pasamos situaciones, uno dice, no, yo creí que me moría, pero ya cuando lo vemos desde otro lugar, dice, no estaba tan difícil, porque la copa más amarga ya fue tomada por Jesús. Jesús decide tomar la copa, decide
voluntariamente, valientemente tomar su lugar en la cruz. Él no fue llevado por la fuerza. Él se entregó voluntariamente en amor por cada uno de nosotros. Dile a alguien que tienes a la par, si hay alguien que te ama voluntariamente, es Jesús. Me regalan agua, muchachos. Así que es importante entender esto porque Jesús estaba siguiendo un plan. Y cada plan de Jesús, gracias Ana Lucía, aquí déjamela. Cada plan de Jesús, cada paso de Jesús que daba, Él iba acercándose a ese plan divino de redención, de vida para nosotros. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ver a Jesús desde los ojos del Éxodo? Y quiero que vayas conmigo a Juan 18. Nos vamos a saltar porque mira, ¿te acuerdas qué pasaba con el cordero en el Éxodo? ¿Qué tenían que hacer para seguir el ritual y que la muerte siguiera pasando lejos de ellos? Ajá, ponían, pero ¿cómo tenían que seleccionar al cordero? Tenía que ser perfecto, bueno. Ese cordero era examinado. Y mira qué interesante, porque Jesús, y lo voy a parafrasear para no leer todos los textos hoy, dice que se lo llevan a hacer, en el versículo 19, primero lo llevan ante el sumo sacerdote y le dicen, a ver Jesús, ¿por qué estás aquí? Dice que en el versículo 23 que Jesús responde y le dice, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Empiezan a interrogar a Jesús y le terminan pegando, pero no porque hayan encontrado algo mal en él. Ahora, como no encuentran nada de qué acusarle, entonces llevan a Jesús, versículo 28 de Juan 18, lo llevan donde Pilato. Y esto es lo bonito, mira, están examinando al cordero. Y es lindo porque los judíos, los fariseos no lo pudieron ver, pero Pilato, que era un romano, un hombre sin Dios, un hombre que nunca había practicado ese ritual, dice en el versículo 18:38, y quiero que lo leas conmigo. Vamos a leer desde el 33 para que veamos cómo Pilato examina a Jesús. Y dice, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, quiero que lo lean conmigo, yo no encuentro ningún delito. Así que imagínate que el hombre más poderoso de la nación examinó al cordero y dijo, yo no encuentro pecado en él. No encuentro falla en él. Así que Jesús, en ese caminar como ese cordero, es examinado y es declarado sin mancha. Di conmigo, Jesús fue examinado y fue declarado sin mancha. Era como aquel cordero del Éxodo, no tenía por qué morir. Jesús
no tenía por qué estar en la cruz. Fue encontrado sin mancha. Pero seguimos. También el Cordero fue declarado rey. Vamos a Juan 19:3. Ya los judíos dicen: queremos matar a Jesús. Y dice que los soldados romanos, desde el versículo 2 lo puedes leer. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, el rey de los judíos. Así que imagínate que Juan en este libro registra esto, de que a Jesús lo estaban coronando sin entenderlo. Estaban declarando que ese Cordero era rey. Pero otra también señal profética que se estaba cumpliendo ahí era que en el mismo tiempo en que estaba pasando todo esto con Jesús, Juan 19:14, si lo puedes buscar conmigo. Dice: y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana cuando Pilato le dice a los judíos: aquí está su rey, fuera, crucifíquenlo. O sea, en esos días de Pascua, donde fuera de ese lugar en las casas se estaba preparando un cordero que habían examinado, con el cual iban a volver a hacer el ritual, recordando que un día un cordero había sido sacrificado, que había sido puesta la sangre en los dinteles y por lo tanto la muerte no los había tocado. En la misma hora, mira, el Padre, orquestando todo, estaba preparando al Cordero que iba a ser sacrificado para que de ti y de mí pasara la muerte hasta el día de hoy. ¿Lo estamos entendiendo? No los estoy perdiendo. Así que en el mismo instante, en la misma ciudad, estaba sucediendo esto. Qué lindo. Y mira, es tan lindo poder entender esto, porque entendemos que realmente ninguno de nosotros podíamos pagar en la cruz lo que Jesús completó. Ninguno de nosotros podía ser parte de este plan celestial. Sabes que a mí me gusta decir que uno nunca sabe cuando está siendo parte de un plan divino de Dios. Pero el plan divino de Dios, del cual Jesús formó parte, ninguno de nosotros podía ser protagonista, solamente Él. Y seguimos en Juan 19. Quiero que te vayas conmigo. 19:29. Mira, Jesús ya ha sido crucificado. Si tú quieres leer toda la historia a detalle, la puedes ir hoy a leer antes de dormir. Leámoslo desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo. Es importante para los hondureños decir que ese hisopo no es el que, ¿verdad? En otros países lo llaman de otra manera. Era como una rama. Y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Mira, es interesante esto del hisopo, porque eso era como una rama con la que ofrecieron el vinagre. Pero volvemos al Éxodo, porque este hisopo o esta rama fue el mismo instrumento, di conmigo, el mismo instrumento que usaron aquella noche
para poder poner sangre en los dinteles de la puerta. En la noche del Éxodo, la gente estaba con un hisopo, una rama, tomando la sangre del cordero y poniéndola en los dinteles de la puerta. Así que también a través de este acto donde Jesús pide, dice, tengo sed, y le están poniendo, era una simbología de lo que había también sucedido, porque Juan lo que está reafirmando, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dilo conmigo, iglesia, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice, después de hacer esta señal que también necesitaba cumplirse, Él dice, consumado es, todo ha sido pagado. La palabra que usa Jesús es tetelestai, que en el mundo grecorromano esta palabra lo que describía o lo que daba a entender sobre documentos es que la deuda había sido pagada a totalidad, no a medias. En palabras del día de hoy, era el finiquito. Era el finiquito que usted y yo necesitábamos para hasta el día de hoy, frente a cualquier circunstancia, cualquier momento, decir, consumado fue en la cruz. Diablo, no hay deudas pendientes, consumado fue en la cruz. Enfermedad, no puedes tocarme, consumado es en la cruz. Y sabes que esto es tan lindo porque, mira, si nosotros vemos este caminar de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde el punto del Éxodo, desde la visión de lo que esta gente entendía de ese entonces, podemos entender que al ser Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es simplemente que Jesús viene a borrar nuestros pecados, sino que, ¿qué pasaba cuando la gente ponía la sangre del cordero en los dinteles? ¿Qué era lo que pasaba? La muerte no entraba, la muerte pasaba de largo. La muerte pasaba de largo. Así que hoy tú y yo debemos de entender que al ser Jesús el Cordero, porque no solamente estamos hablando del sacrificio, hoy lo que el Espíritu Santo nos lleva a recordar es que Jesús es ese Cordero sin mancha que no solamente quita el pecado del mundo, sino que quita el poder de la muerte sobre la iglesia, quita el poder de la muerte sobre tu vida, para que en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo haya vida y vida en plenitud. Es tan fuerte lo que Jesús hizo en la cruz, de hacer que la muerte pasara de nosotros, que aunque nosotros algún día tendremos una muerte terrenal, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque hay una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor y decirle: Señor, gracias por el poder de la vida? La cruz, Jesús siendo puesto ahí como un cordero, lo que la cruz nos recuerda es que la muerte no tiene poder sobre nosotros, sino que el poder de la vida vino sobre nosotros a causa de ese cordero inmolado. Así que Jesús es el cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo y que nos libra de la muerte. Sabes que cuando ya Jesús estaba muerto, dice en Juan 19:33, y lo podemos leer, vamos a leerlo hasta el 36. Dice: cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió, di conmigo, sangre y agua. Otra vez, sangre y agua. Y dice: y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero.
Y Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera en la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. ¿Sabes qué? Que esto también era parte del cumplimiento de ese cordero pascual, siguiendo lo que la tradición, los huesos del cordero no podían ser quebrados, como una instrucción también que podemos encontrar en Éxodo 12:46, donde Dios da esta precisa instrucción y dice: van a sacrificarlo, pero no le van a quebrar ningún hueso. ¿Sabes qué lindo es el Señor? Porque esto no es coincidencia. Es el Señor diciendo una y otra vez: Jesús es mi cordero para salvación, para vida de ustedes. ¿Sabes que tenemos iglesia? Mira, con esto, en medio de cualquier circunstancia que nosotros digamos: Señor, fue ofrecido un cordero. Tu cordero, Señor. Tu cordero. Para traerme vida, para traerme bendición. ¿Sabes? Esto es tan poderoso en el Señor. Pero aquí viene algo lindo. Y es que, ¿sabes? Que aquí hay un simbolismo que usualmente cuando predicamos de esto se olvida. La gente dice: no, mira, a Jesús lo traspasaron y salió agua, porque toda la sangre fue derramada por ti y por mí. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado. Y definitivamente, mira, dile al que tienes a la par: ni un poquito de sangre fue derramada más por mí que por ti. Por los dos igual. Dígale: no te la creas, por los dos fue igual. Toda la sangre fue derramada por nosotros. Pero ¿sabes qué es lindo? Porque cuando traspasan a Jesús, dice que de su costado sale la iglesia, el agua y la sangre que señalan el bautismo y la cena del Señor. Y sabes que esos son los dos momentos donde la iglesia recibe y proclama lo que sucedió en la cruz del Calvario. Así que hoy, sabes que nosotros sentimos hacer la cena del Señor, no solo porque es el Viernes Santo, pero ¿por qué es santo? ¿Y por qué viernes? No. ¿Por qué es santo? ¿Y por qué vamos a tomar la cena del Señor? No sé si está aquí. José, amor, puedes pasar. Y quiero invitar a los papás si pueden traer a sus niños para que la tomen juntas. Vamos a tomar, vamos a hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque representan ese cordero que fue sacrificado por nosotros. Así que yo en esta parte le voy a pasar a José para que. ¿Cuántos están agradecidos con ese Cordero Santo? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Amén. Si quieren pueden tomar con su familia o con la gente que tengan a su alrededor. Sabes, como decíamos, cada año el pueblo judío, y aún hasta el día de hoy, se celebraba la Pascua, o se celebra la Pascua, ¿verdad? Como esta tradición de recordar el día en que, siendo esclavos en Egipto, el Señor les permitió tomar ese cordero, sacrificarlo, y que por la sangre de ese cordero la muerte no tocara sus vidas. Pero no solamente fue un acto para que la muerte no tocara sus vidas, sino que eso abrió paso a que ellos salieran de Egipto a libertad. Y eso quiere decir que el precio de nuestra libertad es la sangre del cordero.
Di conmigo, el precio de mi libertad es la sangre del Cordero. Y muchas veces Israel creía que lo que los oprimía era Roma, eran personas externas, y no recordaban que lo que más nos oprime es todo lo que está dentro de nosotros, el poder del pecado, el poder de la muerte. Y por eso cuando dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, esto quiere decir que en su cruz nos llevó una libertad mayor que quitar un gobierno opresor. Nos llevó una libertad que era quitar todo lo que por dentro nos llevaba a la esclavitud. Porque siendo esclavos del pecado, siendo esclavos del temor, siendo esclavos de la muerte, la sangre del Cordero elimina todo eso en su cuerpo y nos hace libres del pecado, nos hace libres del temor y nos hace libres de la muerte. Y por eso hoy nosotros tomamos este cuerpo y esta sangre creyendo que en Jesús, en su cuerpo ya fue llevado nuestro pecado, en su cuerpo fue llevada la muerte y su sangre nos limpia de su poder. Amén. Y como te decía, cada año el pueblo de Israel tomaba estos elementos para recordar aquel entonces en el Éxodo, pero hoy nosotros podemos celebrar esto yendo más allá y viendo el cumplimiento perfecto de la Pascua en Cristo Jesús, que no solamente nos rescata del faraón, sino que nos rescata de todo lo que es este mundo y todo lo que dentro de nosotros nos podía oprimir. Hay una tradición en el pueblo judío cuando celebraban la Pascua, que probablemente muchos que vieron The Chosen recordarán esa escena, que aquellos que estaban reunidos como familia recordaban algún momento y decían, aún si Dios no hubiera hecho esto, hubiera sido suficiente gracia sobre nosotros. Y la realidad es que si lo vemos de esta perspectiva, Dios no necesitaba salvarnos. Dios no necesitaba entregar su vida. Dios no necesitaba morir. Pero su gracia no fue solo suficiente, sino que su gracia, di conmigo, es más que suficiente. Y es más abundante que lo que nos merecemos. Es más extravagante de lo que nosotros somos merecedores. Porque Él entregó todo por nuestra libertad. Así que yo te invito que hoy puedas tomar un momento para reconocer también, antes de tomar esta cena, aquel pecado por el cual Cristo murió y por el cual Cristo sanó. Y que si somos conscientes, no era necesario que Él nos perdonara, pero Él en su extravagante amor decidió hacerlo. Así que toma un momento allí de manera personal. Quiero que puedas entregar al Señor todo pecado y también todo temor, porque Él nos libró de la esclavitud al pecado, pero también nos libertó de la esclavitud al temor. Y por eso yo oro que tú le entregues, Señor, este pecado me ha estado gobernando, pero en tu sangre tengo libertad. Te entrego este pecado, Jesús. Pero también es un tiempo en el que tú puedes entregar hoy tus temores. Señor, he estado luchando con este temor que una y otra vez viene a mi mente y no me deja experimentar libertad. Pero hoy entrego este temor delante del Cordero por el cual soy libre, por el cual fue pagado el precio de mi libertad. Vamos, hoy podemos entregar nuestros temores a Él. Y también hoy entregamos, Señor, porque por tu sangre sabemos que el poder de la muerte no tiene ningún dominio. Y si has estado sintiéndote oprimido, si has estado sintiéndote aún atacado en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, hoy puedes entregar y decir: Señor, la muerte no tiene ningún dominio sobre mi vida. La muerte no tiene ningún dominio sobre mi mente, sobre mi espíritu, sobre mi alma. Hoy lo entrego delante de ti, porque hoy creemos, Señor, que por la sangre del Cordero somos libres de la esclavitud al pecado, somos libres de la esclavitud al temor y somos libres de la esclavitud de la muerte, Señor. Hoy entregamos todo pecado, hoy entregamos todo temor, hoy entregamos toda opresión delante de tu cruz, Señor. Delante de tu cruz, Señor Jesús. Y recibimos en tu cuerpo y en tu sangre la gracia que fue derramada por nosotros. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor. Vamos, te invito a que puedas explícitamente declarar delante de Jesús los pecados, los temores, la opresión de la muerte que has experimentado, porque creemos que ya fue consumado, ya fue pagado en la cruz.
La muerte no tiene dominio sobre nosotros, porque ya Jesús pagó el precio de la muerte. Hoy tomamos este pan y el pan nos recuerda el cuerpo de Jesús, que así como Pilato lo declaró, no hay culpa en él, fue hallado sin mancha, fue hallado sin defecto. Y cuando tomamos este pan y lo partimos, hoy recordamos este cordero que fue hallado sin defecto y que en su cuerpo llevó nuestro pecado, que en su cuerpo llevó nuestra culpa. Y hoy al comerlo recordamos ese cordero perfecto inmolado que fue muerto en la cruz por nosotros. Hoy te invito a que puedas tomar del cuerpo de Jesús, que es un regalo para ti. Su cuerpo sin mancha se lleva todas nuestras manchas de pecado. Su cuerpo perfecto se lleva todas nuestras imperfecciones y en él fueron consumadas. Así que puedes tomar del pan mientras recordamos a Jesús. Y puedes tomar la copa ahí. ¿Sabes? Dice la palabra que Jesús, él sabía la copa de ira que él estaba tomando y voluntariamente la tomó. Y al tomar esta copa nosotros podemos recordar cómo Jesús tomó la copa de ira para que nosotros podamos tomar la copa de su sangre, que es su gracia por nosotros. Nosotros no estamos tomando una copa de ira porque Jesús la tomó. Nosotros estamos tomando la sangre del Cordero que nos libra del pecado. La sangre del Cordero que cuando la muerte pasa y ve su sangre sobre nosotros, dice: no puedo tocar la vida de esta persona, no puedo tocar la casa de esta persona, porque sobre él, sobre ella está la sangre del Cordero que ha quitado el pecado del mundo, que ha quitado el pecado de su vida, y la muerte no tiene ningún dominio más sobre nosotros. Y por eso yo oro que mientras tú tomas esta copa, puedas experimentar la gracia de Dios que quita todo poder opresivo sobre nosotros, y en cambio recibimos su paz y su vida en abundancia. Puedes tomar de la copa del Señor. Padre, y hacemos esto en memoria de ti, hoy reconociendo que ya en la cruz fue pagado todo. No hay nada que necesitemos hacer para poder, Señor, comprar tu gracia, Señor, sino que por ti ya fue pagado todo, Señor Jesús. Y hoy recibimos tu gracia. Puedes levantar tus manos ahí. Hoy recibimos tu gracia y descansamos en ella. Yo oro ahora, Dios, que toda carga sea quitada, toda carga de culpa sea quitada, porque el pecado ya fue llevado en Cristo Jesús. Toda carga, Señor, de temor sea quitada, Dios. Toda carga, Señor Jesús, de opresión sea quitada, porque el Cordero ha derramado su sangre sobre nosotros y nos libra del poder de la muerte y del pecado. Y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí por un momento? Adoramos a Jesús.